¿Cuál es el futuro del comercio electrónico? Esta era que vivimos pone en la misma casillero de salida compañías grandes, compañías pequeñas y compañías que acaban de nacer para empezar a competir. Vivimos en una era donde hay mucho ruido. La capacidad que te da un e-commerce y un direct to consumer es la capacidad de tener al consumidor un tiempo contigo en tu web y contarle por qué eres diferente. Si yo fuera uno de estos empresarios dentro del mundo pyme, ¿qué debería hacer actualmente para digitalizarme? Bueno, lo primero que siempre recomiendo no es contratar, es pensar. Es parar y pensar. Y muchas de las compañías pequeñas y medianas no tienen tiempo para pensar. ¿Cómo puede ser que las compañías estén dirigidas por gente ocupada? Normalmente tienes que tener tiempo para pensar, ¿no? Yo hablo con mucho profesional y muchos están preocupados, la verdad. Oye, ¿y este futuro? ¿Y esto cambia muy rápido? Y yo soy todo lo contrario. Creo que hay una oportunidad muy importante de reinventarte, de aprender cosas nuevas, de utilizar la tecnología antes que el resto, de siendo una pequeña, mediana empresa, o ser capaz de hacer cosas más grandes de las que se hacían antes. Entonces, para mí es un mensaje de esperanza a los profesionales, sobre todo del presente, que existe posibilidad de seguir siendo competitivos en el futuro gracias a la tecnología. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su podcast, este podcast Más que Finanzas con Beca. Ya saben, ese podcast en el que intentamos indagar en las inquietudes que hay actualmente en el mercado y buscamos a grandes expertos que vengan a solucionarlas. Y hoy, grandes viene en mayúscula porque tenemos un gran experto para poder hablar de inteligencia artificial y digitalización. Tenemos hoy a JJ Delgado, depende del país en el que te muevas. Bienvenido. Bueno, J para los amigos, estamos bien. Bien hallado, David, y oye, encantado de estar contigo, con toda la comunidad que tenéis, y agradecido de la oportunidad de estar un rato agradable con vosotros y compartir conocimiento. Pues J es un experto, aunque la palabra experto en según qué momentos antes hemos dicho que se queda obsoleta, es un experto en el crecimiento digital empresarial y es una de las voces más influyentes en toda la parte de inteligencia artificial y economía digital. ¿No es así? Sí, bueno, lo hablábamos un poco antes. La palabra experto es como que es una losa, ¿no?, que te echas a la espalda. Yo no me considero experto porque al final lo único que me considero es aprendívoro, ¿no? Aprender y me gusta mucho entender los cambios que están pasando para por lo menos entenderlos y saber qué pasa. Y a raíz de ahí poder aplicarlos normalmente en el mundo empresarial, ¿no?, que es donde también más nos desenvolvemos. Pero experto son clichés que te ponen de fuera, de dentro complicado. Me gusta esta humildad, pero yo creo que como hacemos con todas las personas, vamos a hacer un poco de bio, ¿no? J ha trabajado en empresas prestigiosas como Amazon y lideraste uno de los días más prestigiosos de la compañía con la mayor venta histórica en un día de la compañía. Además, me consta que has trabajado en otras empresas como asesorándolas, como Ford o Pepsi, y que actualmente estás con Estrella Galicia como responsable digital y algo más, porque todo el embrollo de inteligencia artificial en el que os habéis metido también es súper interesante. También es interesante que has sido nombrado como una de las top 15 voces de LinkedIn y actualmente me consta que, además de escribir libros súper interesantes, das clases y sobre todo en Londres. Bueno, sí, yo he tenido siempre mucha inquietud por la parte académica, porque creo que desde un punto de vista profesional al final se aprende muchas cosas, pero desconectas mucho de tu parte cuando estudiábamos y cuando te sacaste la carrera, el máster y tal. Y soy un firme defensor y creo que está mal parido, por decirlo de una manera, porque pasamos muchos años estudiando y sin tocar de una manera práctica lo que son el mundo de los negocios, o en cada campo lo suyo, pero en nuestro campo la parte de negocios. Y luego te vas a los negocios y parece que no tienes tiempo ni para leer, ni para formarte, ni para aprender cosas nuevas. Y yo soy un gran defensor de que debería estar un poco como al revés, ¿no? O sea, debería ser un poco en paralelo de estudiar y trabajar al mismo momento desde mucho antes. Y de ahí que me sienta muy cómodo, con mucha inquietud, siempre y cuando la agenda lo permita, de poder colaborar con universidades como la London School of Economics en Londres, donde nos une hace mucho tiempo, el Instituto de Empresa o bueno, algunas otras universidades que colaboramos. Pero sobre todo es para ayudar a la comunidad a poner en práctica mi conocimiento.
Pues mira, voy a utilizar tu conocimiento para intentar que me soluciones una duda. Y yo creo que tu situación laboral actual nos sirve como base para una de las grandes incógnitas que tengo actualmente. Y es que generalmente se está uniendo la digitalización actual con el tema de inteligencia artificial. Leo research, hablo con gente y van una de la mano. La pregunta sería, ¿qué es la digitalización actualmente y por qué va tan unida de la mano de la inteligencia artificial? Bueno, para mí son conceptos un poco abiertos, y yo creo que ahí viene un poco también la complejidad. Cuando hablamos de digitalización, básicamente se entiende todo, porque muchas de las compañías lo que buscan con ese paraguas de digitalización básicamente es crecimiento. O sea, muchas de las compañías con las que hablan de digitalización, pero no quieren digitalizarse, lo que quieren es crecer, y crecer como las compañías digitales, que son las que más crecimiento han tenido en los últimos años. La digitalización sin una vertiente de crecimiento no significa nada. Las compañías al final, digitalizarse por digitalizarse, pues está muy bonito, te aplauden mucho, pero no te compran, por decirlo de alguna manera. Entonces, durante muchos años se ha metido en el paraguas de digitalización todo, desde ser más innovador, por ejemplo, que es una de las grandes necesidades que tienen las compañías a día de hoy, reinventarse cada vez más rápido, pues se ha metido en digitalización. Entonces, oye, la cultura digital significa también ser más innovador. Hay otro concepto que es crítico para las compañías a día de hoy, que es la rapidez de cambio, la cual es el verdadero escollo que tienen, ¿no? El verdadero reto que tienen las compañías es ganar velocidad, y también se ha metido en la digitalización. Es decir, las compañías, ¿por qué? Porque las compañías digitales son rápidas normalmente, o son organizaciones más rápidas, y ser más flexibles, que también es otra de las características que las compañías pues están demandando. Y bajo ese paraguas de digitalización, o gracias a las tecnologías y a las soluciones digitales, se ha visto que se consiguen estas tres cosas, pero realmente lo que se busca son la consecuencia, no el motivo, ¿no? Entonces, para mí la digitalización es un paraguas demasiado amplio, que se ha perdido mucha compañía en demasiadas cosas, y que a día de hoy yo creo que las compañías, pues bueno, por lo menos están poniendo un poquito más de foco, ¿vale? En tangibilizar qué necesito de digitalizarme y para qué. Y con esta transformación, sobre todo hablando de España, ¿no? Porque la transformación digital en internacional viene de mucho antes y sí que está más avanzado, sobre todo en el mundo anglosajón. Y ahora nos viene el tsunami de la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, porque la inteligencia artificial viene ya de muchos años. Ya hubo una verdadera revolución de la inteligencia artificial tradicional, pues yo calculo hace 10, 12 años, que las compañías necesitaban, explotación de datos, lo que se llamó en su día Big Data, Smart Data, al desarrollo de algoritmos. Todo eso ya parece el prehistórico, que ya hubo esa revolución, pero claro, ahora llega la segunda ola de la inteligencia artificial, que es la generativa, que eso ya es el tsunami. Se asemeja mucho a la digitalización porque tiene retos comunes. Quieres adoptar la inteligencia artificial porque quieres crecer, porque quieres ser más rápido, quieres ser más innovador, quieres ser más flexible, pero es que esta tecnología y la adopción de esta tecnología ha sido más rápida, más brutal. Y hemos visto como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, como ChatGPT, pues hemos vivido la adopción más brutal de la historia, pero no de la tecnología, del mundo de los negocios. O sea, en un mes, más de 100 millones de usuarios únicos adoptaron el ChatGPT, que todos lo utilizamos a día de hoy, pero mucho más rápido que Netflix, que TikTok. Nada parecido en la historia de la digitalización como ChatGPT, la inteligencia artificial generativa. Entonces viene este tsunami, y sí que se engloba en retos muy parecidos, con oportunidades muy parecidas a la digitalización, pero para mí la velocidad de cambio no tiene nada que ver con la que hemos vivido. Así que las compañías sí que están ahí como necesito ya adoptar nuevas maneras, ¿no?, de hacer las cosas. Uh-huh. Cogiendo el guante de qué es lo que están demandando las empresas, y también viendo cómo han cambiado los hábitos de consumo de todos nosotros desde que salimos de casa en la pandemia, te quería preguntar por qué futuro ves dentro del comercio electrónico. ¿Es una sombra de lo que era en el pasado? ¿Hay bases que estamos utilizando y se pueden utilizar para el futuro? ¿Cuál es el futuro del comercio electrónico? Esa pregunta es compleja, porque el comercio electrónico es también amplísimo, ¿no? Antes de contestar, sí, hacer un disclaimer, todo lo que, sobre todo, David, para
todo lo que hablo hoy aquí es opinión mía, ¿vale? Sí, Te digo porque muchas veces luego, no es que tal empresa dice, yo no hablo por nombre de ninguna empresa, hablo en mi experiencia profesional y académica. Desde un punto de vista del e-commerce, para mí tiene muchos retos. O sea, hemos vivido una adopción del e-commerce, vamos a llamar lenta antes de la pandemia, ¿no? Donde las compañías, había mucha compañía pura digital que entendía muy bien los fenómenos que estaban pasando en el mundo digital, puros, y ahí el nacimiento de compañías transformacionales como un Uber o como un Netflix o como ese tipo de compañías. Las compañías tradicionales lo veían siempre como desde la barrera, hasta que llegó la pandemia. Entonces cierran los canales tradicionales y tienes que abrir los canales digitales a toda pastilla. Y ahí, claro, hubo una adopción muy bestia, y una digitalización muy importante de las compañías. Eso ha pasado, lógicamente. Vivimos un par de años, los 2 años anteriores, ¿no? El 23 y el 22, de bajada de esa fiebre del consumo electrónico, ¿no? Tanto por la parte de la demanda como por parte de la oferta, lógicamente, porque hubo muchísima oferta, todo el mundo vendía online. Y ahora estamos viendo cómo está empezando a crecer esa base, ¿no? O sea, las soluciones que estamos viendo y los players que vemos de e-commerce a día de hoy son aquellos que están ya más sólidos. Y ahí pues veo 2 grandes players, los generalistas y los gigantes tecnológicos, que esos van a su rollo. Estamos hablando de los Amazon de turno, de los, vamos a llamar, Etsy de turno, que son gigantes que no son tan conocidos aquí en España, pero en Estados Unidos pues están creciendo muchísimo, o el mercadolibre.com de Latinoamérica, o no sé, estos gigantes puros digitales que son generalistas. Y luego lo que sí estamos viendo, lo que estoy viendo es mucho vertical, ¿no? Y mucho como el direct to consumer de compañías cada vez tiene un sentido más estratégico para las organizaciones. No solamente por la venta transaccional puro, sino por la capacidad que tiene de conectar con una comunidad de clientes y de contar cosas, contar historias. Algo más nicho. Sí, más vertical. O sea, porque, por ejemplo, hablo de Nike, por ejemplo, que es uno de los que para mí mejor han hecho la transformación digital en el punto de vista del e-commerce, donde, oye, tienes que controlar muy bien los canales donde comercializan a nivel mundial, y donde a día de hoy el país que más vende de Nike es el país digital. O sea, la tienda digital, Nike.com, es el país que más vende, y la han conseguido a base de generar muchísimo contenido y muchísima comunidad. Y contar historias. Entonces te permite no solamente vender producto, sino contar tu historia. Y ese es el reto real. Vivimos en una era donde hay mucho ruido, donde los consumidores están sobreestimulados con mensajes, y la capacidad que te da un e-commerce y un direct to consumer es la capacidad de tener al consumidor un tiempo contigo en tu web y contarle por qué eres diferente y por qué tiene que venir a tu ecosistema. Y eso para mí no tiene precio en una organización. Me das pie para la siguiente pregunta. Me parece que esto está ensayado, pero no es así. El otro día un analista macroeconómico titulaba su presentación diciendo que estamos en el mundo del mensaje simple, del mensaje corto y conciso. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Supone un cambio drástico como tú antes decías? Bueno o malo es lo que hay. O sea, indudablemente vivimos en el momento de la era del tweet, que ya casi no es el tweet, porque el tweet no sirve para nada, es el tema del TikTok, ¿no? O sea, necesitas en 7 segundos, en formato vídeo, impactar. Si no, no existes. Da igual lo bueno que seas, el producto que tengas, tienes que ser capaz de captar esa atención de los consumidores. Y eso es común a toda compañía. Da igual que sea B2B, B2C, una gran compañía internacional tipo Nike, una pequeña de nicho, un solopreneur, una startup, necesitan captar la atención de los consumidores. Y la única manera a día de hoy potente es a través del vídeo y a través de las redes sociales, y las redes sociales de consumo rápido. Por lo tanto, te tienes que mover en ser capaz de comunicar y enganchar a tu consumidor en ese mensaje rápido. Y ese es el juego. Puede estar bien, puede estar mal. Sí que es verdad que se generan ciertas dinámicas complejas en la comunicación entre compañías y consumidores, pero también es una oportunidad, ¿no? Hemos visto compañías como Nude Project, por ejemplo, oye, a través de redes sociales, a través de impactos muy potentes en comunidad, han crecido. Entonces, para mí, esta era que vivimos pone en la misma casillero de salida compañías grandes, compañías pequeñas y compañías que acaban de nacer para empezar a competir.
y eso puede ser bueno o malo, dependiendo de cómo seas capaz de aprovecharlo, ¿no? Vamos con compañías pequeñas. Ya que te tengo aquí, vamos a intentar dar tips para aquellas compañías que suponen el 99% de las que tenemos aquí en España. Que antes has dicho que España está atrás en digitalización y está atrás en muchas de las cosas de las que tú eres experto. Si yo fuera uno de estos empresarios dentro del mundo PYME, ¿qué debería hacer actualmente para digitalizarme? ¿Gastar mucho dinero? ¿Correr y llamarte? ¿Qué primer paso adopto para adoptar esa digitalización / inteligencia artificial / crecimiento? Bueno, lo primero que siempre recomiendo no es contratar, es pensar. Es parar y pensar. Y muchas de las compañías pequeñas y medianas no tienen tiempo para pensar. O sea, al final estás con un pequeño soloprenor que está en su día a día, que lo que le preocupa directamente es llegar al final del día y no dejarse nada por hacer. Y eso es esa especie de rat race que se llama, ¿no? Que, oye, que no te da tiempo ni a mejorar tus procesos o tu manera de enfocar los negocios. Entonces, lo vital es cómo conseguir tiempo para pensar y reenfocar tu estructura de negocio. Siempre digo lo mismo. Las compañías pequeñas son las que más oportunidad tienen a día de hoy de poder reajustarse para adoptar la tecnología que viene. Inteligencia artificial, no se habla nada, pero para mí la gran disrupción es el no-code, ¿vale? Low-code, no-code, que son las soluciones que son sin necesidad de programación, te permiten tener soluciones up and running. Y la automatización. Para mí esas tres tecnologías combinadas son brutales a día de hoy y la cantidad de oportunidades que existen para pequeñas empresas, infinitas. ¿En qué consiste? Pues muy sencillo, o sea, desde tener pequeños bots de comunicación vía WhatsApp con tus consumidores, ¿vale? Donde te pueden hacer email directamente o contactos directamente para generación de leads. Esto te permite tener vendedores automáticos 24 horas al día para generarte llamadas demandantes de tu producto o servicio. Eso para un emprendedor o para un autónomo es vital, o sea, es brutal. Que te empiecen a llegar llamadas, reservas o que te cierren slots de consultivos de tu producto y servicio, eso a día de hoy se puede automatizar. ¿Lleva tiempo? Desde luego que lleva tiempo. ¿Lleva esfuerzo? Si estás en tu día a día y terminas tus 10 horas del día, tus 12 horas del día y no eres capaz de pensar, estás fastidiado. ¿Cómo hacer eso? O bien reduces tu tiempo y dedicas tiempo a esto, o bien pues echas 2 horas más para conseguir optimizar todos esos procesos que en el medio y largo plazo te permitan crecer. Pero oportunidades existen tanto en la parte de venta, ¿vale? Y de llegar más al mercado, como en la parte de eficiencia. Todos los procesos contables, financieros, administrativos, gracias a la inteligencia artificial, las soluciones no-code y la automatización tipo Zapier, tipo Make.com, a día de hoy son herramientas brutales que se aprenden con tutoriales gratuitos, no hace falta hacer un máster. Vamos con otra empresa que se parece más a la nuestra, una empresa dedicada a los servicios financieros que tiene que buscar pues lo mismo, saber qué necesidades tiene un cliente, buscar el mejor producto para él e intentar estar en el día a día de la mano de ese cliente. ¿Qué herramientas, además de las que nos has dado para las pequeñas empresas, podríamos implementar? Bueno, hombre, así en frío es complejo, ¿no? Sí que es cierto que yo veo mucho que las compañías lo que tratan es de buscar una solución única, ¿vale? Para todo su proceso de venta o todo su modelo, o sea, su proceso de generación de valor. Y muchas veces lo importante es cómo partes ese proceso, ¿no? Siempre se habla de vender el e-commerce y parece que el e-commerce tienes que llegar a un cliente de manera digital, convencerle, venderle de manera digital, cobrarle de manera digital y servirle de manera digital. Eso es el e-commerce más puro. Pero tú, en ese proceso de venta, hay muchas partes que pueden ser digitales y partes que a lo mejor tienen que ser más tradicionales, ¿vale? En el mundo del B2B, en el mundo financiero, se da mucha importancia a la confianza, ¿no? La empatía. Pero en ese proceso tanto de la venta, hay una parte inicial muy de upper funnel, ¿no? Que se habla de generación de leads, de cualificación de leads, inclusive de generación de informes para cuando te ves con un cliente, saber con quién hablas y cuáles son sus oportunidades, que se puede automatizar al 100%, ¿no? Desde LinkedIn es una de las mejores herramientas que existe en el mundo B2B para captación de leads, generación de leads y cualificación, ¿no? Saber con quién estás hablando. Desde ahí hasta, por supuesto, las soluciones de guía, ¿no? ChatGPT, etcétera, que te puede ayudar a identificar oportunidades de colaboración entre tu compañía y el potencial lead que tienes delante tuya. Esos son ejemplos, ¿no? En el libro vienen como 800, sí. ¿No?
porque creo que lo importante no es tanto la herramienta en sí, sino el proceso de cómo se disocia todo el proceso de negocio y coges ciertas partes y las digitalizas. Porque digitalizar todo, eso no es fácil. Es mejor ir paso a paso. Digitalización, inteligencia artificial. En uno de los podcasts que recientemente publicamos salía y nos acompañó aquí un prestigioso peluquero. Nos apetecía coger ese mundo muy cercano a la realidad, ver si el consumidor está consumiendo, qué miedos tiene, qué sectores más vulnerables tenemos y el impacto que los impuestos están teniendo en ellos. Y una de las cosas que nos decía entre bambalinas es que había habido muchas pruebas de inteligencia artificial en el mundo de la peluquería y había una gran diferencia entre el antes y el después. O sea, porque coger la cara de una persona y hacerle el diseño de lo que la inteligencia artificial entiende como la perfección para esa persona es muy fácil, pero después llevarlo con tus manos a la realidad es muy distinto. Los tintes no son iguales, las texturas no son iguales que las planteadas en la IA, y él veía cierta ayuda en la parte de digitalización de su compañía, pero la inteligencia artificial per se en la última parte de la cadena no la veía. ¿Tú ves alguno de los, lo tratas en tu capítulo número 7, pero ves alguno de los sectores que se pueda mantener al margen, o esto es algo que no nos podemos escapar? O sea, yo tampoco soy catastrofista de que todo va a desaparecer y lo va a hacer todo un algoritmo y todo va a ser... Pero sí que es verdad que todos los sectores se van a ver afectados, porque todos los sectores tienen gestiones comunes, ¿no? Hablas de la peluquería, que es un trabajo típico, ¿no? Por decirlo de una manera. Oye, es que nos imaginamos ya un robot que te corta el pelo, ¿no? Y te quita al peluquero, pero es que el peluquero ojalá solamente, o el que tiene una peluquería, ojalá solamente corte el pelo, pero es que la cantidad de tiempo que dedica administrativa, de captación de clientes, de seguimiento de esos clientes, hay una capa muy importante donde la digitalización y la inteligencia artificial le puede reducir y se puede dedicar mucho más tiempo a su core, ¿no? A su factor diferencial. Por lo tanto, ese pensamiento de cómo te quitas de trabajo rutinario, porque realmente lo que va a desaparecer va a ser el trabajo rutinario, no va a desaparecer el trabajo, va a desaparecer aquello que pueda ser industrializable. Y sobre todo porque muchas veces a día de hoy digitalizar esas partes son muy costosas, pero gracias a la inteligencia artificial te da esa plasticidad de la digitalización para que pequeños empresarios o autónomos sean capaces de adoptar soluciones que se ajustan a su realidad gracias a la inteligencia artificial generativa, que son los que hacen ese puente, ese pegamento entre la digitalización más tradicional, que era difícil de adoptar, con la digitalización real a día de hoy. En la peluquería, oye, imagínate que tienes 3 o 4 peluqueros, pues la inteligencia artificial te puede ayudar mucho a cómo los nuevos peluqueros se forman en tus procesos internos y puedes generar formaciones específicas para tu proceso o tu peluquería en segundos. O sea, estamos hablando de en minutos tienes cursos que puedes generar con la inteligencia artificial generativa que se adecúen a tu negocio. Eso antes, pues, escalar ese tipo de formaciones internas era muy difícil y muy costoso. A día de hoy está para cualquier persona y a coste marginal, si no es cero, es casi cero. Te hemos sacado de tu zona de confort, te hemos llevado a una peluquería, te hemos llevado al mundo financiero. Lo que sí me gustaría, y creo que todos agradecerán que demos bastantes tips sobre ello, es que nos cuentes tu experiencia en Amazon y tu experiencia actual en Estrella Galicia. ¿Qué cosas en digitalización y en inteligencia artificial te funcionaron entonces, te están funcionando ahora y crees que son interesantes a la hora de que los demás nos podamos enriquecer de ellas? Bueno, pues hombre, en la parte de Amazon, a mí eso me sorprende mucho ahora, este boom de la inteligencia artificial generativa, porque yo me acuerdo cuando estaba en Amazon que allí, ya en ese momento, y estamos hablando casi hace 8 años, todo era algorítmico, o sea, nadie hacía nada, todo se hacía para que el algoritmo te lo hiciese, ¿no? Desde las compras la decidía un algoritmo, ¿no? Uno de los KPIs más importantes, que es el precio que pones a tus productos, lo pone un algoritmo, no lo decidía un humano, sino es el algoritmo el que te decide si este producto tiene que estar a este precio o al otro. Y ese es uno de los factores más críticos desde el punto de vista de los negocios. Stock lo gestionaba. Entonces, bueno, a mí me sorprende que ahora haya este boom, ¿no? Pero este boom, claro, viene porque ha habido una compañía que ha abierto la black box, ha dicho, oye, mira, la inteligencia artificial la ha democratizado y todo el mundo la puede utilizar.
Pero sí que me acuerdo en Amazon un tema muy curioso y que se pueden sacar muchos learnings. Yo viví, justo en mi periodo que yo estaba allí, lo que se llamaba el hands off the wheel, que es como las manos fuera del volante, donde se puso en práctica que todos los algoritmos que funcionaban de manera independiente se hablasen de tal manera que ya el algoritmo predictivo de qué demanda va a haber un producto, porque tú haces tu búsqueda en Amazon de palabras clave y oye, eso ya te hace una previsión de que en un mes vas a comprar X producto. Desde ese momento hasta el aprovisionamiento, pricing, entrega, tiempo de entrega, todo fuese automático. Entonces me acuerdo que vivimos la activación de eso, el hands of the wheel que se llamaba. Bueno, lo activaron, pues yo no sé si, claro, ahí estábamos todo el mundo expectantes, no sé si duró, no sé, no llegó al día, no llegó al día, eso fue un desastre. Fue un desastre porque, claro, que se hablen tantos algoritmos, pues no es sencillo. Y de hecho, eso para mí es un learning, ¿no? Oye, los algoritmos y la inteligencia artificial está muy bien cuando sirve como de asistente, de copiloto, ¿vale? Pero cuando es de autónomo, al 100%, tiene muchos errores porque los cambios, hay tantas variables en el contexto del mercado que es muy difícil que un algoritmo per se funcione holísticamente, ¿vale? En un sistema tan complejo como una venta. Pero sí que, oye, de manera independiente era la pera, porque tú no tenías, el algoritmo te decía cuánto vas a vender, cuánto tienes que comprar, a qué precio tienes que ponerlo, pero conjuntamente ahí fallaba bastante, por supuesto. Y a día de hoy, oye, yo desde un punto de vista de compañía tradicional y cómo adoptar la IA, creo que la oportunidad más importante que existe en las compañías, sobre todo las grandes compañías, es en temas de back office, ¿no? O sea, lo que es la gestión de... Yo tengo mucha ilusión que es la gestión de reuniones. ¿Ah, sí? Sí, porque, o sea, yo no sé el resto, pero esto es... O sea, el trabajo básicamente es reunirte. Y yo hablo con muchos directivos y estamos todos ocupados. Digo, ¿cómo puede ser que las compañías estén dirigidas por gente ocupada? Normalmente tienes que tener tiempo para pensar, ¿no? Entonces hay el copilot de turno o inclusive soluciones, apps específicas que, oye, en una reunión la activas, te hace la transcripción de la reunión, te la resume, te dice los follow-ups que tienes que hacer y te asigna, ¿no?, los siguientes pasos a cada una de las personas. Es decir, tú en la reunión no tienes ni que asistir. De hecho, hay un concepto en Copilot, en Microsoft, que es que tú invitas a tu avatar. Si tú no puedes asistir, dices, bueno, que acuda a mi, vamos a llamar, avatar. Y se comunica al resto de asistentes que en ese caso no estás tú físicamente, sino está tu, vamos a llamar, avatar, y es el que te hace el resumen de la reunión, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo mucha ilusión de todo eso, sobre todo en las compañías tradicionales, porque nos va a hacer que los directivos tengamos tiempo, que no sé si es bueno o es malo, que tengamos tiempo para pensar, pero vamos a tener tiempo para pensar en mejorar, ¿no? Lo que hablaba un poco antes en el pequeña escala del autónomo de turno, en las compañías grandes pasa mucho. Los directivos tenemos reuniones y si no, pues te creas una reunión para la reunión o una reunión de post-reunión. Y ahí confío mucho que la inteligencia artificial nos ayude a optimizar mucho el tiempo de los directivos y de las personas, vamos, de los mandos intermedios también. El mundo digital, el mundo de la inteligencia artificial, también se está uniendo a otro tercer concepto, que es el de la criptodivisa. ¿Tienes alguna perspectiva sobre el mundo cripto? No te digo que me des una valoración sobre el Bitcoin, pero sí que me des cuál es tu perspectiva sobre el mundo criptodivisa. A ver, yo soy gran defensor del mundo cripto, filosofía cripto, de lo que se habla de los criptonaciones y de las grandes plataformas de blockchain. O sea, yo creo que esa tecnología es el futuro, si no el presente. Estamos hablando que ya hay proyectos, protocolos o como queramos llamarlo del mundo blockchain / cripto de miles de millones de euros con cientos de millones de personas operando durante estos protocolos. O sea, no estamos hablando de cosas de un chaval en un garaje de 15 personas, de una startup. Se pueden considerar startups, pero la dimensión que tienen supera a muchísimas compañías. Por lo tanto, hay cosas que están pasando en el mundo virtual, vamos a llamarlo así, que la gente no es consciente, o la mayoría de la gente no es consciente, o las compañías, el negocio tradicional no es consciente. Sí que es verdad que se puso muy caliente hace 4 años todo el mundo Web3, todo el mundo blockchain, muy hype, por decirlo de alguna manera. Eso se ha bajado abajo desde un punto de vista tradicional, pero la tecnología es la misma, las oportunidades son las mismas y el futuro para mí es el mismo, ¿no? Que es muchísima más rapidez y confianza de transacción
y un futuro de interacción entre, vamos a llamar divisas, vamos a llamar tokens, ¿vale? Porque yo juntaría un poco todo ahí, donde el principal problema es cómo te conectas al mundo virtual y cómo pasas del mundo virtual al tradicional, por decirlo de alguna manera, subir y bajar las divisas, que creo que gracias a las criptodivisas, vamos a llamar oficiales, las CBDCs, pues va a ayudar a la adopción de la tecnología per se. También tienen sus retos, ¿no? Estas criptodivisas, porque bueno, son más trazables, lógicamente. Pero yo soy bastante optimista de que esta tecnología, igual que la inteligencia artificial, ha vuelto esta segunda ola para quedarse. El mundo blockchain, mundo Web3, estamos a punto de vivir una ola para quedarse. Mucho más aún cuando hablamos ahora mucho de robots, ¿no? De bots que tienen que interactuar entre ellos, y ya se habla que tu próximo cliente será un robot, no será una persona. Entonces, cómo las compañías empiezan a entender cómo vender a robots y cómo tener robots que vendan a robots, se abre ahí nuevos modelos de negocio que no hemos estudiado nadie, ¿vale? Porque esto no se enseñaba en las escuelas de negocio, y mucho menos en las escuelas de negocio americanas tradicionales, que es claro, ahí se estudiaba el B2B, B2C, luego se abrió, ¿no? Gracias a la digitalización, el C2B, el C2C, ¿no? El consumer to consumer, pero ahora abres otra dimensión que es machine, ¿no? Es business to machine, machine to machine, machine to customer. Entonces te abres como casi 4 o 5 nuevos modelos de negocio, con muchísimas oportunidades, y que las compañías van a tener que entender qué rol quieren jugar en esa partida. Y ahí tiene mucho que ver los tokens, ¿no? Cómo se hablan entre las máquinas, cómo se pagan con tokens en el mundo cripto. Hemos tocado ahora las máquinas. Me gustaría ir a una parte más personal, si no te importa, Jota. Tocamos con muchos de los personajes que nos visitan, pues sus vivencias y sus experiencias. Tú tienes una vivencia contrastada. Me está quedando más que claro que sabes de lo que hablas. Pero quizá muchas de las veces, y hilando también con esa pregunta que te hacía antes de la respuesta rápida, el mensaje concreto, la piedra filosofal, ¿en algún momento ha sido alguna charla o ha sido algún tipo de reunión en la que te has sentido rechazado, o incluso has dicho, bueno, me tratan como si fuera un charlatán, cuando en realidad hay que pararse a pensar, tal y como nos has dicho, y hay que hacer tu trabajo? O sea, que las cosas no vienen después de haber hablado con Jota, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que charlatán es una palabra muy interesante, porque yo creo que todos somos charlatanes. Al final va de expresar lo que tú piensas y lo que uno cree que es el futuro, ¿no? Y cuando hablas del futuro, nadie rapel. Siempre digo lo mismo. Ni rapel acierta muchas veces. Lo que diferencia a un charlatán de un visionario, básicamente, es un buen equipo. Y es así. Si tú tienes un buen equipo, eres un visionario. Si tienes un mal equipo, eres un charlatán. Es así. Son los que te ayudan a conseguir las cosas y hacer que las cosas pasen. Y es lo único que diferencia entre una idea a una realidad. Entonces, me he visto en situaciones, la verdad es que no lo sé, no me he sentido así. Que algunas de las ideas transgresoras pueden estar más cerca de la ilusión que la realidad. Bueno, algunas otras no han sido así, y algunas de las cosas que se hablan, que tampoco es que yo me las invente, te quiero decir que en el mundo digital están, y a nada que te informes un poco en los canales más puramente digitales o alternativos, está ahí el conocimiento. No es un conocimiento que se genera o que me lo invento yo, es un conocimiento que está ahí, pero que es verdad que no subyace a la capa más pues mainstream, podemos llamarlo, o inclusive del business tradicional. Y ahí es donde creo que me siento cómodo, no cómodo, sino ayudando a las compañías tradicionales a saber que hay más allá y a intentar ir un paso. O sea, sí que es verdad que hay muchas veces que se intenta ir demasiado lejos, y cuando te pasas de frenada, por decirlo de alguna manera, al final la cuerda se rompe. Y creo que la clave está en ir un paso más allá, solamente un paso, para que las compañías vean el camino. No irte demasiado hacia dentro de 10 años, dentro de 15 años, eso para saber lo que pasa, ¿no? Pero sí que cómo nos imaginamos las organizaciones dentro de 3,
el contexto dentro de 3. Ahí yo creo que las compañías ayudas. Yo he hecho mis deberes. Yo he ido a la inteligencia artificial y antes del podcast le he preguntado, oye, ¿qué temas le tengo que preguntar a Jota, ¿no? Y ella me ha dicho que 2 temas principales. Componente humano, por toda la parte motivacional que estás emprendiendo, y después la parte de grandes temas emergentes. Te sigo en LinkedIn y me gustaría si nos pudieras dar el último tema emergente, aunque sea una chorrada, que más te ha ilusionado. Pues, bueno, a mí lo que me flipa últimamente es la automatización. Lo comentaba un poco al principio del podcast. El make.com o el zapier.com, que no sé si lo conocéis, pero son las herramientas no-code para automatización de tareas rutinarias. Me parece brutal el hype que está pasando y sobre todo el movimiento. Entonces hay millones de plantillas que te enseñan. Yo uno que vi que me flipaba es, oye, tú conectas tu Gmail a Zapier, entonces todos los mails que te entran, tú lo defines, ¿no? Oye, con este topic o de estas personas, o tú puedes configurar lo que quieras. Estos mails los analizas, les pasas una inteligencia artificial, les contesta y les mandas, oye, y encima les contestas comercialmente con esta propuesta o estas oportunidades, o etcétera. Y se lo vuelves a conectar a Gmail. De tal manera que todo mail que te entra le genera un email de contestación al día siguiente, o tú puedes calcular, con una propuesta comercial. Ese tipo de plantillas de automatización, que son gratuitas, por decirlo de alguna manera, pagas por cada mail que te genera, me parece tan brutal el cambio para pequeñas compañías, para inclusive grandes, que te permite, si tú empiezas a configurar y automatizar tus tareas rutinarias, y es una cosa que lleva años y no ha cogido el hype, por ejemplo, que ha cogido ChatGPT, lógicamente. Pero para mí me parece más brutal porque hace como de conexión, ¿no?, entre lo que es la digitalización y lo que es el valor real, que es que te quite curro, que es lo que buscamos. No te preocupes, Jota, que después de este podcast yo creo que eso va a coger hype, porque con la cantidad de followers que tenemos, bueno, mañana ya le están dando a todo lo que estás diciendo. Una de las cosas que con algunos hemos debatido es la parte del liderazgo. Tú eres humilde, pero yo te veo como un líder dentro de la parte de inteligencia artificial y dentro de todo este mundo de digitalización. ¿Un líder nace, se hace? ¿Qué papel tiene la epigenética en todo esto? Joder, qué pregunta. Yo creo que se hace. O sea, yo creo que en la vida todo se hace. Uno tiene más o menos fortalezas en ciertos aspectos, pero yo he visto líderes de todo tipo, desde líderes que socialmente tienen muchos problemas, por ejemplo, de comunicación, pero sin embargo son unos líderes porque sus capacidades son superiores a la media. Hay otros que son muy emotivos y muy empáticos y a raíz de esa empatía construyen su liderazgo. Lo que creo que define más un líder o no es la capacidad que tienes de identificar tus fortalezas y tus debilidades y de conocerte a ti mismo. A raíz de ahí hay distintos estilos de liderazgo, tienes que trabajarlo, lógicamente. Pero para mí todo se hace, todo profesional se hace. No hay nada que venga dado. Ya te digo, hay ciertos talentos que tienes innatos, pero todo se puede construir. Esa base de trabajo, todo esa base de trabajo. Vamos, me ha quedado claro que esa base de trabajo, no sigues las redes, obviamente, sí. Y seguramente habrás visto que hay una campaña bastante popular que es colgar una foto de tu yo pequeño y decirle 4 cosas que le hubieran hecho acelerar el paso o ser mejor persona. Si tú tuvieras delante a tu J mini yo, ¿qué es lo que le dirías? Bueno, hay 2 cosas, diría. Si es desde el punto de vista personal, le enseñaría antes que solo no vas a ningún sitio. Al final, si quieres hacer cosas grandes es a través de movilizar a gente, ¿vale? Y eso me costó aprenderlo. Yo creo que todo profesional pasa por una fase mucho de individual contributor y crees que desde ese ángulo puedes construir, y realmente la capacidad de escalar cosas es a base de consensuar con otros objetivos comunes. Y desde un punto de vista más profesional, yo hablaría mucho más claro conmigo mismo de China. O sea, yo creo que el futuro y el presente, estamos hablando, ha girado mucho más al eje asiático, y me hubiese gustado entender antes que el futuro venía por ahí, ¿no? Cosa que en mi generación, pues el futuro se fijaba uno más siempre en el mundo anglosajón, mundo americano, mundo británico.
es donde venían todas las innovaciones, venían los modelos de gestión empresarial más potentes, y a día de hoy, ya en 2024 y por supuesto 2025, que es donde estamos ya, el eje donde hay que fijar mucho es el eje asiático. Uniéndolo esto a las recomendaciones que siempre damos a la gente que está empezando su periodo de formación o que está al principio de su carrera profesional, ¿esta sería una de las advertencias que les darías? Porque en alguna de las charlas comentas que lo que se debe saber actualmente no se explica en las universidades tradicionales o en los centros de formación tradicionales, sino que está más bien fuera. ¿Esa visión más asiática sería una de las recomendaciones para todos ellos? Sí, desde luego. O sea, para mí, yo estoy obsesionado con todo lo que está viniendo de Asia, intentar entenderlo. Porque, claro, toda la innovación, Asia ya no es lo que era hace 10 años, que básicamente eran productores de los juguetes de plástico y, oye, cosas de poco valor. O sea, Asia estaba en la cara oculta de la luna, tienen puentes que de 20 kilómetros de distancia, o sea, hacen una ingeniería brutal. Y la capacidad que tiene a día de hoy de innovación es, si no es superior a la americana, está ahí. O sea, para mí superior desde un punto de vista por la transgresor que es también su cultura. Pero sí que recomendaría mucho a la gente joven la capacidad de autoaprendizaje, cosa que en nuestra época no era así. Tú ibas a la universidad, que era el centro de conocimiento. A día de hoy, y se están reciclando mucho las universidades, escuelas de negocio, etcétera, están haciendo muy buen trabajo, pero creo que a mí lo que más me ha enseñado la universidad es aprender. Entonces me ha dado las herramientas para saber que todo el conocimiento está en los libros, o a día de hoy en las redes sociales mucho, en los expertos, en los divulgadores, y la capacidad de aprender es la clave que te puede enseñar una universidad. Una vez que aprendes a aprender, ya tienes las herramientas para poder ser competitivo en los próximos 10 años. Y si no lo eres capaz de aprender, pues por mucho que te enseñe la universidad, o mucho certificado que tengas, te quedas obsoleto, pero en 3 o en 5 años estás fuera de juego. En tu libro dices que hay que estar abierto y hay que reconsiderar pilares básicos que al principio eran inamovibles. En tu caso, ¿cuántas veces has tenido que dar dos pasos atrás para volver hacia adelante? ¿Muchas? Yo diría que constante. O sea, yo creo que todos los días me empiezo a replantear cosas. Soy una persona muy reflexiva y empiezo a darle vueltas, quizá demasiadas. Pero creo que la reflexión en el tiempo en el que estamos es importante. No dar nada por hecho, cuestionarte muchas de las informaciones que te llegan. Para mí es una de las cosas críticas que es el reto que tenemos como profesionales y como personas en la sociedad actual. La información que te llega, replanteártela, el por qué te llega, cómo te llega y el cómo deberías adoptar esa información. Así que todos los días hago ese ejercicio de repensar muchas cosas. En ese ejercicio de repensar muchas cosas, ¿fue cómo nació la ONG que cofundaste o cómo nace la fundación que cofundaste? Eso nace por la amistad, ¿no? Al final la organización se llama 24 Friends, 24 amigos, y todo nace de un muy buen amigo mío que se fue de vacaciones, vio esta necesidad que había en Kenia y dijo, joder, yo puedo ayudar a un niño, pero ayudando a un niño, pues mañana pues no cambia la vida. Y se dio cuenta que la escuela y la educación era la clave. Si le ayudabas a educarse, le dabas una oportunidad, no te aseguraban que... Pero por lo menos sabe leer, sabe diferenciar enfermedades de transmisión sexual, tiene algo de comida, una comida al día en la escuela. Y dijo, pues voy a ir a la escuela y voy a identificar qué niños sí o sí o les ayudo o se descuelgan y ya se van a trabajar con sus padres, porque en Kenia es muy, muy normal. Y se fue al colegio, identificó, hizo 90, 100 entrevistas a todos los niños, porque todo el mundo decía que yo necesito ayuda, pero identificó a aquellos que, oye, es que o te ayudo o mañana ya no vienes al cole, porque tenían que pagar ahí lo que se llamaba el tuk-tuk para ir al colegio. Y le fue contando y le salieron 24. Y dijo, oye, mira, necesito 24 amigos que me ayuden con estos 24 niños. Una de las primeras personas que me llamó fue a mí y me dijo, oye, mira, estoy pensando en esto. Y le dije, oye, cuenta conmigo al 100%. Y a raíz de ahí empezamos a contactar con más gente hasta que juntamos 24 amigos. Ahora somos 100 y pico, aunque se sigue llamando 24 amigos. Y la mitad del cole estamos llevándola nosotros. Pero nació ahí, nació desde la experiencia más cercana de entender que la educación es crítico para dar una oportunidad a una persona. Y allí, una vez que vas, yo he ido bastantes veces a Kenia,
y te das cuenta, hay niños que se han descolgado y a lo mejor tienen 14, 15 años versus niños que tienen a lo mejor 8, 9, cognitivamente están al mismo nivel. Los que han podido ir a la escuela y los que no. Y si algo me siento un poco orgulloso es decir, oye, mira, por lo menos haber ayudado a un niño, en este caso yo llevo ya 2, a enseñarles a leer. Una vez que sabes leer, tienes una oportunidad en la vida. Si no sabes leer, estás condenado a pedir o a la miseria, ¿no? Sobre todo en esos países. Por lo menos con lectura, si se lo trabajan, si estudian mucho, si buscan becas, hay una opción. Si no, nada. Entonces, bueno, la ONG nace de ahí y ahí estamos pues intentando ayudar de corazón, no de postureo. Sí, bueno, sí, tampoco lo hacemos mucho ni para sacar pecho, es para devolver a la sociedad al menos una vida por una vida. Qué bueno, yo creo que hila un poco también con una de las últimas preguntas porque ya iremos cerrando, y es que en tu libro abogas mucho porque este mundo 3, 4 o 5.0 al que nos enfrentamos no es un mundo en el que las máquinas vienen a arrebatarnos el espacio, sino a convivir, ¿no? Entonces yo creo que mejor muestra que la que nos estás dando tú con la ONG de que somos personas, tenemos nuestra conciencia, tenemos nuestro granito que dejar en este mundo, pero eso no quita para que las máquinas estén de nuestra mano para poder conseguir este futuro, ¿no? Sí, hay justo además ahora hay un ejemplo, yo siempre decía lo mismo, oye, es que me van a poner un robot y me van a quitar el puesto de trabajo, y siempre he pensado, oye, y si te lo compras tú y te formas tú a tu robot, pues a lo mejor tienes 3 puestos de trabajo, ¿no? Y ahora justo ha salido lo de, no sé si lo habéis visto, lo de Elon Musk, ¿no? Del taxi autónomo, sí. Que ha sacado, que oye, creo que son $30,000, te compras el taxi autónomo y lo pones a funcionar como un Uber y tienes una rentabilidad mensual, ¿no? ¿Viviremos eso donde los propios trabajadores son los dueños de sus robots y se dedican a entrenarlos, mantenerlos y desarrollarlos? Pues está todo por construir. Podemos ir también al mundo donde, oye, los robots nos han quitado todo el trabajo, no tenemos nada que hacer. Se habla también de esas visiones de futuro donde hablamos de los innecesarios, ¿no? Grandes miles de millones de personas innecesarias en el mundo donde no se necesita ni para producir ni para consumir. Esos escenarios también están, pero también podemos pintar estos escenarios donde somos la propia población, ¿no? Los propios trabajadores los que somos dueños de esas máquinas y trabajan para nosotros y nos permiten dedicarnos a lo que mejor hacemos, que es a pensar, la creatividad y a socializar. Después de lo que nos has explicado del primer día en el que pusisteis todos los algoritmos a autopilotarse, igual no me meto en el primer día en el robotaxi, sino me meto en el segundo. No vaya a ser que tengamos algún tipo de problema, pero sí, el futuro viene por ahí. Por ir cerrando, hemos hablado de inteligencia digital, o sea, sí, diría inteligencia digital, porque la inteligencia artificial y la digitalización ya se confunden, no van una sin la otra. Hemos hablado de la necesidad de pararnos a pensar para identificar cuáles son nuestras necesidades. También hemos hablado de que tampoco hace falta hacer grandes gastos para atender nuestras necesidades, ¿no? Y después también hemos hablado de casos personales como los de Amazon y los que estáis implementando en Estrella Galicia. Me ha gustado conocer esta parte más personal porque muchas de las veces nos perdemos en la gran figura como experto de inteligencia artificial, pero hay un corazón detrás, ¿no? Hay una ONG, hay una necesidad de contribuir a la sociedad en tu parte. No sé si te gustaría acabar con algún mensaje que lanzar a todos los que nos están escuchando respecto a quién es Jota, qué quiere hacer Jota o algún tipo de formación o algún... Bueno, yo, más que quién es Jota y tal, eso no es lo importante. Lo importante es un mensaje, yo creo, de esperanza, ¿no? Porque muchas veces yo hablo con mucho profesional y muchos están preocupados, la verdad. Oye, y esto futuro, y esto cambia muy rápido. Y yo soy todo lo contrario. Creo que hay una oportunidad muy, muy importante de reinventarte, de aprender cosas nuevas, de utilizar la tecnología antes que el resto, de siendo una pequeña, mediana empresa o inclusive un autónomo, ser capaz de hacer cosas más grandes de las que se hacían antes y la capacidad de aprender de una manera gratuita, cosa que, ya digo, en nuestras generaciones era imposible. O sea, tenías la espasa esta, ¿no? Sí. Y de ahí estaba tu conocimiento. A día de hoy esto es infinito.
Entonces, para mí es un mensaje de esperanza a los profesionales, sobre todo del presente, que existe posibilidad de seguir siendo competitivos en el futuro y de hacer cosas más grandes de las que se hacen a día de hoy, gracias a la tecnología. Pues gracias a la tecnología y gracias a ti, Jota, por habernos acompañado. Yo creo que hemos cubierto muchos temas que queríamos cubrir hoy. Vamos a ir dando cierre y lo que hacemos es agradecerte que hayas podido estar aquí con nosotros. Ha sido todo un hallazgo y toda un placer poderte tener aquí con nosotros. Esperamos que la gente que nos acompaña en el podcast haya gozado tanto como he gozado yo de la entrevista, y lo que sí hago es emplazarles a todos ellos a que nos digan qué es lo que quieren conocer de la mano de Beca, ¿no? Que nos vayan enviando, como mucha gente está haciendo, temas para poder emprender nuevos podcasts, y nada, decirles que estaremos el próximo mes con todos vosotros de la mano de otros profesionales que traerán soluciones a otras dudas, y que ya tenemos a gente que está marcando muy alto el listón, como en este caso Jota, con lo cual esperaremos estar a la altura de todos vosotros. Pues nada, gracias David, enhorabuena y gracias por todo lo que hacéis con la comunidad, que algún día os lo agradecerán. Eso esperamos. Muchas gracias. Gracias. Jota.